quiera que usted se encuentre. En esta ocasión es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes para considerar este asunto de escatología. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a usar sabiamente este tiempo. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tus bendiciones, por tus favores y por tus misericordias. Y te rogamos que en este día nos ayudes para transmitir el consejo de tu palabra, que todo sea claro, entendible, y que nosotros no solamente lo comprendamos, sino que también lo llevemos a la práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien. En esta hora vamos a considerar el tema sobre Apocalipsis 2 y 3, errores mortales. Pero antes de entrar de lleno al asunto que nos ocupa en esta ocasión, voy a poner a consideración suya uno de los 7 puntos del documento que nosotros estamos manejando en cada ocasión que nos reunimos, para que nosotros vayamos teniendo cuidado y que cada vez más vayamos manejando más el asunto sobre los tiempos finales que nos toca vivir. El sábado último que estuvimos considerando este asunto, consideramos el punto número 1 de 7. Estos 7 puntos yo ya se los he dado en una ocasión anterior, solamente tienen que ver pues cuando tratamos ese asunto. Entonces permítanme considerar el día y la hora. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No estamos determinando ni día ni hora. Estamos analizando el pasaje, haciendo énfasis en la necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces considero únicamente el punto 1 de 7 que ustedes ya conocen y que los tienen en otra grabación. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel 9, 25 al 26. Esta profecía se cumplió, cumplimiento inmediato, con la orden de Ciro a través de Artajerjes Longimano y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, es el punto 2. Y cada vez que nos reunamos, con el favor de Dios, consideraremos uno de los 7 hasta que lo manejemos a la perfección. Bueno, mientras vemos nosotros esta consideración de la palabra, usted vaya pensando en cuál de los 7 puntos, acuérdense que hablamos de 7 cajones, en cuál de los 7 cajones, o en cuáles o en cuántos de los 7 cajones podemos ubicar el contenido que vamos viendo, ¿verdad? Porque vamos haciendo asociaciones. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos considerando lo relativo al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que es el bloque del libro de Apocalipsis donde están consideradas las cartas a las 7 iglesias. Entonces, en esas cartas a las 7 iglesias, entre otras cosas, hay 3 puntos fundamentales dirigidos, claro, específicamente a la iglesia. Y el primero es lo que cada una de las 7 iglesias tiene que vencer. Nosotros ahorita estamos considerando el error o los errores que son señalados a cada una de las 7 iglesias, y que si no superan esos errores, si no dejan de cometer esos errores, eso se puede convertir en un error mortal para la iglesia en el caso. Por eso esta meditación se llama Apocalipsis 2 y 3, errores mortales. Yo les voy a invitar que ya ustedes personalmente, porque nosotros ya lo hicimos la última ocasión que nos reunimos, que cada uno de ustedes lean pues todo el libro de Apocalipsis, pero más específicamente los capítulos 2 y 3,
donde están las cartas a las 7 iglesias, y que vuelvan a leer cuáles eran los errores sobre los cuales se les están advirtiendo a las 7 iglesias que deben corregirlos, porque son errores mortales. Para que nosotros nos adentremos un poco más a este asunto, consideramos un asunto al que nosotros le titulamos el error de no ver aún viendo, para que entendamos la magnitud de los errores que se estaban señalando a cada una de las iglesias. Entonces, nosotros consideramos que, bueno, vimos algunas ideas que no voy a repetir ahora, pero acuérdense que estábamos hablando del asunto de el ciego. Los que tenían ahí pleito casado con el ciego, le dijeron una vez más, le dijeron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego les dijo, que es profeta. Los judíos no creían que el ciego había sido ciego. Entonces llamaron a los padres del ciego y le dijeron, oye, le dice, ¿cómo está eso de que tu hijo era ciego y ahora está viendo? Entonces los padres les respondieron, miren, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo vea ahora? O quién le haya abierto los ojos, no lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Dijeron esto por miedo para que no los expulsaran de la sinagoga y volvieron a llamar al ciego. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y responde el ciego, miren, si es pecador, no sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego yo, ahora veo. Otra vez le dicen al ciego, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los dije y no me quisieron oír. ¿Por qué quieren oír otra vez? Se quieren hacer también sus discípulos y le injuriaron. Tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y les respondió el hombre, miren, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tú, le respondieron al ciego, tú naciste del todo en pecado y quieres darnos clases a nosotros, y le expulsaron. Entonces Jesús se presenta al ciego, al que había sido ciego, y le hace una pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le contesta a Jesús, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoro. Para juicio he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Recuerden que nosotros partimos de el mensaje que está dirigido a la iglesia número 7, es decir, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia tibia, y a ella se le dice, en cuanto al error que está cometiendo, se le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿ok? En Apocalipsis 3:18, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la línea de pensamiento que estamos siguiendo, y acuérdense que al principio, cuando iniciamos con esta idea o esta línea de pensamiento, en la última consideración,
Dijimos que siempre estamos diciendo el ciego, el ciego, el ciego, pero es el que había sido ciego, pero por hacerlo más cortito decimos el ciego, pero es la persona a la cual Jesús ya había sanado y le había devuelto la vista. Esta consideración ya dijimos que se llama el error de no ver aún viendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo globalmente? Por ejemplo, estamos viendo y viviendo una situación planetaria, mundial, una situación que afecta a todos los niveles de la vida, a todos los estratos de la sociedad. Eso es un anuncio de muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las más importantes es que el Señor viene. Y nosotros quizá nos estamos enfrascando demasiado en el asunto del coronavirus o en el asunto del COVID-19 y no nos estamos enfocando en la raíz o en el meollo del asunto. O sea, ¿qué significa esto? Estamos viendo que este es un anuncio global de que sí, algo muy grande se acerca, pero ¿qué con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Él viene y este es un llamado que nos está haciendo a nivel planetario. Podría ser que nosotros estuviéramos cometiendo el error de no ver aún viendo tantas señales. O sea, Dios nos está hablando de muchas maneras y esta es una de ellas. Entonces, estamos hablando de los errores de cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. ¿Será que nosotros estamos cometiendo el error de no ver aún viendo todo lo que estamos viendo, todas las señales, todas las circunstancias que el Señor está permitiendo que veamos y que no queremos ver? Que por lo que ustedes quieran no estamos viendo. Ese error tiene que ser evitado. Era evidente que los que no creían en Jesús y lo despreciaban, eran aquellos que habían estado cerca de los milagros y maravillas que Jesús había realizado. Era también obvio que el ciego no había podido apreciar en toda su magnitud la actividad de Jesucristo, porque había sido ciego. Muy posiblemente solo había oído, pero no había visto. La experiencia del ciego para venir al conocimiento de Jesús es algo similar a la nuestra. Nivel 1. Un hombre llamado Jesús, no sé dónde está. Nivel 2. Manejando evidencias y experiencias, se llega a una conclusión, es profeta. Nivel 3. No es pecador, es temeroso de Dios, hace su voluntad, abre los ojos, viene de Dios. Nivel 4. A Jesús mismo. El ciego se encontró con Jesús mismo y le pregunta, ¿quién es, Señor, el Hijo de Dios, para que crea en Él? Y luego él mismo responde, el ciego a Jesús, creo, Señor, y le adoró. Esa fue la experiencia nuestra. También llegamos ante Él y le dijimos, creo, Señor, y le adoramos. Sucedió la maravilla y nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Pero en el transcurrir de la vida cristiana, a veces, quizá con frecuencia, cometemos el error de no ver aún viendo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Los fariseos decían, no procede de Dios, Jesús, porque no guarda el día de reposo. Pero aún viéndolo, no creían que, como les decía el ciego, número 1, que era maravilloso que ellos, sentados en la cátedra de Moisés, no supieran de dónde sea Jesús, y a él le había abierto los ojos. Número 2, que era imposible que Jesús no procediera de Dios porque, en primer lugar, Dios no oye a pecadores. En segundo lugar, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En tercer lugar, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y en cuarto lugar, en conclusión, si éste no procediera de Dios, nada podría hacer. Los fariseos, aun viendo las evidencias que presentaban a Jesús como el Hijo de Dios, no las veían.
nosotros con tantas evidencias, con este mensaje a nivel planetario de lo que está pasando con esta peste, viendo tantas evidencias, todavía no vemos que la venida del Señor es inminente, en el arrebatamiento inminente? Y esto me hace a mí reflexionar en todo aquello que nosotros, aún viendo, no vemos. Nos centramos en lo negativo y no vemos todo lo positivo. Los humanos tenemos la tendencia a centrarnos en lo negativo, como que tenemos lente que percibe rápida y claramente lo negativo, pero no vemos lo positivo. Generalmente cuando nos referimos a alguien decimos de sus defectos, sus fallas, sus puntos débiles, lo feo que es, lo mal que se viste, lo inepto que es, los errores que cometió, el mal que nos hizo, pero rara o ninguna vez decimos de su bondad, de su inteligencia, de sus aciertos, de sus virtudes. No es fácil encontrar una definición atinada del verbo amar, pero una muy buena es aquella que dice que amar a alguien es cubrir con sus virtudes, por escasas que éstas sean todos sus defectos. Pero se nos hace difícil hacerlo porque tenemos problemas para enfocarnos en las virtudes de las personas y no realizamos que al denigrar a alguien nos denigramos a nosotros mismos. Aún viendo las virtudes de alguien, no las vemos. Aún viendo las virtudes y bondades de Dios, no las vemos. Y lloro porque mis zapatos están agujerados, dijera alguien, y veo que detrás de mí viene uno que no tiene piernas, y realizo que Dios es bueno conmigo y que he vuelto a caer en el error de no ver aún viendo. Yo creo que Og Mandino nos ilustra muy bien la verdad bíblica de que, por ejemplo, el cuerpo es más que el vestido cuando dice: ¿está envenenada tu sangre? No. En tus 4 litros de sangre existen 22 millones de células sanguíneas. Y dentro de cada célula sanguínea existen millones de moléculas. Y dentro de cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada segundo mueren 2 millones de tus células sanguíneas para ser reemplazadas por 2 millones más en una resurrección que ha continuado desde el día de tu nacimiento. Anota un don. ¿Eres retrasado mental? No. Tu cerebro es la estructura más compleja del universo. Dentro de sus 1000 o más gramos hay 13,000 millones de células nerviosas. Más de 3 veces más células que personas habitan tu planeta. Y para ayudar a tu cerebro en el gobierno de tu cuerpo, Dios ha dispersado en tu organismo 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500,000 detectores táctiles y más de 200,000 detectores de temperatura. Ninguna nación protege sus reservas de oro mejor de lo que tú estás protegido. Cuenta tus dones. Nunca ha habido entre los 70,000 millones de seres humanos que han caminado sobre el planeta desde que este fue creado un ser que haya sido exactamente igual a ti. Nunca hasta el fin del mundo habrá otro igual a ti. Como dijo Og Mandino, tú eres el milagro más grande del mundo. Yo creo que la exhortación de la palabra de Dios, estad siempre gozosos, aún en medio de esta situación de pandemia mundial, está directamente relacionada con el hecho de ser capaces de ver la bendición y la presencia de Dios cada momento de nuestra vida. O dicho de otra manera, está directamente relacionada con el hecho de no cometer el error de no ver aún viendo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo y es el gozo más excelente que puede experimentar el ser humano. Un gozo de primer nivel es cuando es mi graduación. Un gozo de segundo nivel es cuando es la graduación de alguien que me ha hecho mucho daño, real o imaginariamente. Pero un gozo de tercer nivel es el gozo que experimentaron Pablo y Silas encarcelados y cantaban gozosos himnos a su Creador.
Esa exhortación de estar siempre gozosos aplica aún cuando podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. En la situación más dura de nuestra existencia, siempre debemos ser capaces de ver la mano de Dios actuando y estar siempre gozosos a pesar de todo y a pesar de todos. A pesar de todo y a pesar de todos. Permítanme leerles rápidamente la historia de Juan R. Hessman, que se titula Su secreto para una vida gozosa, aún en medio de los estragos de esta pandemia mundial. Cuando yo era muy joven llegué a comprender el significado de las palabras de Jesús en su Sermón del Monte cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poco después que cumplí los 15 años, mi padre falleció y yo dejé de ir a la escuela para trabajar. Mientras estaba trabajando en una fábrica de muebles, conocí a una de las personas más destacadas que jamás he visto. Abraham fue el único nombre que oí. Las líneas profundas grabadas en su cara daban testimonio silencioso de los 20 años de trabajo arduo a los que fue sentenciado en la penitenciaría por homicidio. Él dijo: fue en defensa propia, matar o ser muerto. El jurado le declaró culpable y el juez le sentenció a prisión perpetua. Al hablarle, yo no encontraba ninguna evidencia de amargura en él por los largos años que pasó en la penitenciaría, pues mientras estaba allí conoció a Jesús como su Salvador y esta experiencia revolucionó su vida. Tan grande fue el cambio que afectó profundamente a todos los que le conocían. Después de ver la vida santa de Abraham y oír su testimonio durante años, el gobernador lo perdonó y Abraham fue a trabajar en la fábrica de muebles donde yo lo conocí. Una tarde después del trabajo, mientras salíamos, él me preguntó cómo le estaba pasando. Pues no muy bien, le contesté, y luego comencé a contarle todos mis problemas. Él esperó con paciencia hasta que yo terminara, luego habló y yo espero que jamás olvidaré lo que me dijo. Aprendí de Abraham que cuando uno aprende a distinguir cuáles cosas son de más importancia en la vida, todo cambiará. La cosa más importante acerca de Abraham fue su testimonio acerca de la bondad de Dios. Él siempre alababa al Señor y su gozo no dependía de sus circunstancias, ni del coronavirus ni del no coronavirus. Él recibía su fuerza del cielo y jamás le oí quejarse de su suerte en la vida. Siempre tenía una abundancia de gozo que solamente la presencia del Espíritu Santo puede dar. En el día más caluroso le he preguntado cómo estaba y él me respondía: muy bien, gracias a Dios. O en el día más frío, en el invierno, cuando la nieve lo cubría todo y cuando su ropa no le abrigaba lo suficiente para calentarle, su respuesta siempre era la misma: muy bien, gracias a Dios. Nosotros vivimos en un mundo descontento. Ese espíritu de disgusto se refleja en todo nivel de la sociedad. Todo el mundo codicia más de las cosas materiales de esta vida y cuando alcanza su blanco no encuentra más que un vacío. Muchos hoy en día no han descubierto el secreto de Abraham de una vida gozosa en las palabras siguientes: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gócese y alabe a Dios por lo que ya tiene y porque lo ha guardado en toda esta situación de la pandemia. Podemos estar siempre gozosos, podemos ser capaces de ver claramente la bendición de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a evitar el error de no ver aún viendo. Yo sé que usted tiene en esta misma hora muy buenas razones posiblemente para estar amargado. Desde el mayor hasta el menor ahora mismo tenemos valederas razones para estar amargados. Pero sí podemos decidir si adoptamos una actitud de gozo o una actitud de amargura. Es cuestión de actitudes. Frente a una ola del mar, o dejamos que nos derribe o que nos
eleve. Estamos nosotros en una situación ciertamente, ¿verdad?, difícil de una pandemia mundial. Pero recordemos que independientemente de lo que nosotros tengamos que vivir o dejar de vivir en cuestiones como las de esta pandemia, lo mejor para la iglesia está por venir. El inminente arrebatamiento podría ser ahora. Si el arrebatamiento fuera en este mismo instante, o si el Señor nos llamara a su presencia en este instante, ¿a dónde iría usted? ¿Al cielo o al infierno? Pues yo espero que al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Señor, porque nosotros pensamos, sentimos y hacemos su voluntad y estamos esperando a través del inminente arrebatamiento o a través de nuestro llamado a su presencia, por si muriéramos ahora, ir al cielo. Y eso es un motivo de mucho gozo. Unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos y dejemos de cometer, si es que lo estamos cometiendo, el error de no ver aún viendo. Dios les bendiga y como siempre, un placer estar aquí frente a ustedes.